Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. El día de hoy continuamos una vez más con la serie de la Guerra del Pacífico. El día de hoy vamos a reaccionar al episodio número 9, la Batalla de Arica. Así que sin más, comencemos. 28 de mayo de 1880. Un consejo de guerra integrado por los jefes y oficiales de la guarnición de Arica es convocado a reunión en la casa donde funcionaba el Estado Mayor del Ejército. Cuando todos los convocados estuvieron presentes, el anciano coronel Francisco Bolognesi se puso de pie y tomó la palabra, dando cuenta de los acontecimientos ocurridos en Tacna y de la grave situación que vivían, indicando que la guarnición de Arica tenía órdenes terminantes expedidas por el gobierno de defender la plaza a cualquier costo, y que esperaba que, llegado el momento, los jefes allí presentes le secundarían en ese propósito. Al concluir con sus palabras, y con la excepción de uno solo de los presentes, todos los jefes peruanos responderían afirmativamente a la invocación del coronel Bolognesi, y con ello, la defensa del puerto de Arica y el destino de sus defensores quedarían decididos. La historia como no te la contaron presenta Guerra del Pacífico, la batalla de Arica, parte 1, asedio. Resuelta la defensa del puerto, las tropas peruanas se dedicaron de lleno a la tarea de reforzar las fortificaciones existentes, empresa en la que el coronel Bolognesi y sus jefes demostrarían gran entusiasmo, haciendo el mejor uso posible de los escasos recursos y medios que tenían disponibles, consolidando así un sistema defensivo que se extendía al norte, este y sur del puerto, y cuyo centro se emplazaba en lo alto del Morro de Arica. El dispositivo defensivo ubicado al sur de la plaza fortificada de Arica estaba integrado de 3 líneas defensivas. La primera línea estaba conformada por los fuertes Ciudadela y Este, reductos rectangulares con muros de entre 4 a 6 metros de altura, construidos casi enteramente con sacos de arena y emplazados sobre elevaciones naturales del terreno, contando cada uno de ellos con la protección de 3 cañones fijos. En una segunda línea defensiva, a mitad de camino hacia el morro, se emplazaban diferentes parapetos y trincheras de 1 metro de alto, en las cimas y los alrededores de los cerros La Cruz, Las Cabras y Morro Gordo. Finalmente, la tercera línea defensiva se emplazaba en la cima del morro y estaba conformada por 2 baterías. La batería alta apuntaba sus 5 cañones de grueso calibre hacia el mar y hacia el sector norte de Arica, mientras que la batería baja contaba con 4 cañones, 2 de los cuales se encontraban orientados hacia el sector sur, mientras que los 2 restantes habían sido reconfigurados para poder apuntar hacia el este, sirviendo como refuerzo a las posiciones fortificadas presentes en ese sector. Mientras tanto, hacia el norte de Arica, el sistema defensivo estaba conformado por las baterías San José, Santa Rosa y 2 de Mayo, que en conjunto agrupaban un total de 4 cañones de grueso calibre, 3 de los cuales podían girar para apuntar hacia tierra, mientras que en el mar y a poca distancia de estas posiciones se encontraba anclado el monitor Manco Cápac, junto con la lancha torpedera Alianza. Adicionalmente, el coronel Bolognesi decidió completar las obras de defensa con la construcción de un largo parapeto hecho con sacos de arena, que se extendía desde las baterías del norte, atravesaba el cementerio del puerto, ahora convertido en reducto, y terminaba en las proximidades de los cerros del Morro, conectando así ambos extremos del sistema defensivo de Arica. En líneas generales, las obras de defensa de Arica, aunque extensas, distaban mucho de ser formidables, pero resultaban suficientes para ofrecerle a las tropas peruanas una buena posición, contando además con los suministros necesarios para soportar un asedio prolongado. Sin embargo, existía un factor que comprometía seriamente la eficacia del sistema defensivo: su reducida guarnición. Y es que las tropas que defendían Arica estaban compuestas por las divisiones peruanas séptima y octava,
cuerpos integrados en su mayoría por civiles y voluntarios que en conjunto alcanzaban los 1.500 hombres. A estas tropas se sumaban también los artilleros del Morro y de las diferentes baterías del este y del norte, así como las dotaciones de marineros del monitor Manco Cápac y de la lancha torpedera Alianza, alcanzando un total aproximado de 2.000 hombres para cubrir un extenso perímetro de más de 5 kilómetros. El plan originalmente trazado por el contraalmirante Montero dictaba que, ante una eventual derrota en Tacna, el remanente del primer ejército del sur debía retroceder hacia Arica, en donde se plantearía la defensa final del territorio. Sin embargo, desde la ocurrencia de la batalla en el Alto de la Alianza, el coronel Bolognesi no había recibido noticias ni comunicaciones oficiales de Montero ni de las fuerzas de Segundo Leiva, dejando al puerto con un número insuficiente de tropas para cubrir adecuadamente todas las posiciones defensivas. Para intentar solucionar parcialmente esta situación, Bolognesi encargó al ingeniero militar Teodoro Elmore el tendido de minas en diferentes zonas ubicadas tanto en el perímetro externo de las defensas como en las líneas de parapetos y en los polvorines de todas las baterías y reductos, con la intención de que las diferentes guarniciones decidieran accionarlas en un último acto de resistencia en caso fuera inminente su ocupación por el enemigo. Terminado el minado de Arica, Bolognesi confiaría también a Elmore la destrucción de los puentes y vías ferroviarias que conducían a Arica, así como el sembrado de minas en la ribera norte del río Utah, buscando con ello ralentizar el inminente avance del ejército chileno, en tanto se esperaban órdenes y noticias del gobierno y de las fuerzas de auxilio. Mientras tanto, en Tacna, el general Manuel Baquedano, informado de que las fuerzas peruanas se habían retirado hacia Pachía con el supuesto propósito de rehacerse y continuar la resistencia, enviaría el 28 de mayo a la división de reserva al mando del coronel Pedro Lagos para que inspeccionara la región, mientras que en paralelo enviaba a un escuadrón de carabineros de Yungay a explorar las vías de acceso hacia Arica. Ya para el 31 de mayo, Lagos regresaría a Tacna habiendo hecho algunos prisioneros, confirmándole a Baquedano la inexistencia de fuerzas capaces de ofrecer resistencia, mientras que la vanguardia enviada al sur daba cuenta de la destrucción de la línea férrea y del enlace establecido con la escuadra bloqueadora de Arica, movimientos que no pasarían desapercibidos por el coronel Bolognesi, quien informaría al gobierno de la inminente aproximación del ejército chileno, invocando además al coronel Segundo Leiva a apresurar su marcha para unirse a los defensores de Arica. Convencido del verdadero alcance de su victoria en el campo de la Alianza, el general Baquedano dirigió su atención a la parte del problema pendiente de resolver, la toma de Arica. Y es que Arica no solo se mantenía como el último bastión por ser conquistado en la región, sino que además la utilización del puerto era de vital importancia para el ejército chileno, cuyas líneas de aprovisionamiento se encontraban peligrosamente sobreextendidas para este punto. Además, la captura del puerto permitiría a la escuadra bloqueadora quedar libre para ser empleada en otras operaciones. A fin de acelerar el término de la campaña, el general Baquedano dispuso el envío inmediato de una compañía de pontoneros para reparar las destrucciones causadas a la línea férrea, con lo cual la vía quedaría expedita para el uso de las 2 locomotoras y los 40 carros que se habían capturado intactos en Tacna. Ya para el 1 de junio saldría de Tacna con dirección al sur otros grupos de caballería para vigilar la aproximación de las tropas que quedarían a cargo del asalto al puerto de Arica. Al día siguiente, mientras sus caballos se abrevaban en el río Utah, ocurriría un incidente que culminaría con la explosión de algunas minas y la posterior captura del ingeniero Teodoro Elmore y de su ayudante, mientras estos realizaban el sembrado de minas en la zona. Gracias a la captura de Elmore, el comando chileno pudo hacerse con un plano en el que se señalaban tanto la ubicación de las minas como de los hilos conductores y las estaciones eléctricas para dirigir las explosiones, con lo cual las esperanzas puestas por el mando peruano en el sistema de minas quedaron seriamente comprometidas. Mientras tanto, para el 2 de junio comenzaba también la movilización a Chacayuta de las fuerzas chilenas destinadas al asedio de Arica, conformadas por los cuerpos que se habían mantenido en reserva en la batalla de Tacna,
así como de 3 escuadrones de caballería y 4 baterías de artillería, contando además con el apoyo de la escuadra bloqueadora al mando del capitán Latorre, y compuesta por el Cochrane, el Oa, la Covadonga y la Magallanes. La concentración del ejército chileno en Chacayuta quedaría completada para el 3 de junio, luego de lo cual el general Baquedano desplegaría sus fuerzas formando un dispositivo entre Chacayuta, las Lomas del Condorillo y el Valle de Azapa, de modo que la guarnición de Arica quedó casi totalmente cercada, tanto por tierra como por mar. Desde las Lomas del Condorillo, el comando chileno iniciaría el reconocimiento de la posición peruana. Asimismo, a fin de calcular la distancia de los fuertes y la solidez de su artillería, Baquedano ordenaría realizar algunos disparos sobre los defensores, luego de lo cual ordenaría a su artillería de montaña a posicionarse en las alturas de la ciudad, preparando así el camino para intentar someter al puerto fortificado mediante un bombardeo prolongado. Mientras tanto, en Arica, el coronel Bolognesi, alertado por el cerco que se cernía sobre sus fuerzas, aceleraba la preparación de las defensas de la plaza, mientras esperaba el arribo de los refuerzos peruanos. Ante la completa falta de instrucciones, el día 4 de mayo Bolognesi volvería a despachar mensajeros buscando obtener noticias de alguno de los jefes de los ejércitos del sur, a quienes se dirigiría con las siguientes palabras. Señor General Montero, o Coronel Leiva, este es el octavo propio que conduce, tal vez, las últimas palabras de los que sostienen en Arica el honor nacional. No he recibido hasta hoy comunicación alguna que me indique el lugar en que se encuentra, ni la determinación que haya tomado. El objeto de esta es decir a vuestra señoría que tengo al frente 4000 enemigos, poco más o menos, a los cuales cerraré el paso, a costa de la vida de todos los defensores de Arica, aunque el número de los invasores se duplique. Si vuestra señoría con cualquier fuerza ataca o siquiera hackea la fuerza enemiga, el triunfo es seguro. Grave, tremenda responsabilidad vendrá sobre vuestra señoría si por desgracia no se aprovecha tan segura, tan propicia oportunidad. En síntesis, actividad y pronto ataque o aproximación a Tacna es lo necesario por parte de vuestra señoría. Por la nuestra, cumpliremos con nuestro deber hasta el sacrificio. Es probable que la situación dure algunos días más, y aunque hayamos sucumbido, no será sin debilitar al enemigo, hasta el punto de que no podrá resistir el empuje de una fuerza animosa, por pequeño que sea su número. El Perú entero nos contempla. Ánimo, actividad, confianza, y venceremos sin que quepa duda. Medite vuestra señoría en la situación del enemigo, cerrado como está el paso a sus naves. Todas las medidas de defensa están tomadas. Espero ataque pasado mañana. Resistiré. Hágame propios cuando sea posible. Dios guarde a vuestra señoría. Bolognesi. Pero a pesar de todos los intentos, el coronel Bolognesi no recibiría comunicación alguna que le permitiera conocer la magnitud de la derrota aliada sufrida en Tacna, ni de la precaria situación en la que se encontraba el remanente del primer ejército del sur, estacionado en Tarata. Por su parte, el coronel Segundo Leiva se había ocupado de maniobrar sobre Moquegua y El Conde a la cabeza del segundo ejército del sur, buscando atravesar la Sierra del Bronce para alcanzar Locumba y amenazar la retaguardia enemiga por Sama, en cumplimiento de las órdenes del gobierno. El 30 de mayo, Leiva recibiría un telegrama en el que el coronel Bolognesi daba cuenta de la derrota sufrida en Tacna, instando a las fuerzas del segundo ejército del sur a unirse a la guarnición de Arica. Sin embargo, el llamado de auxilio del jefe de Arica sería comprendido de manera muy diferente por el coronel Leiva, quien al considerar la situación perdida, decidiría en cambio marchar hacia la cordillera para establecer contacto con los dispersos de Tacna. El 1 de junio, Leiva alcanzaría Mirabe, desde donde despacharía mensajeros para obtener noticias de Montero. Pero al ser informado de la total aniquilación de las fuerzas del sur y de la completa ocupación de Tacna, Segundo Leiva decidiría emprender el camino de regreso a Torata, desvaneciendo con ello cualquier posibilidad de auxilio para los defensores de Arica. Mientras tanto, en el campamento chileno se concretaba el reconocimiento de las posiciones fortificadas y el sitio de la ciudad por sus 4 costados, por lo que las fuerzas chilenas se alistaron para someter al puerto.
Pero antes de proceder con el asalto de Arica, el general Baquedano deseaba probar un medio alternativo para apoderarse de la plaza. Y es que el comandante en jefe del ejército chileno consideraba que la resistencia peruana no tenía esperanza alguna de éxito, debido a su evidente inferioridad numérica, por lo que veía factible proponerle a los defensores la rendición de Arica, librándose así ambos bandos de sufrir las pérdidas humanas que indudablemente resultarían del asalto a una posición fortificada. Con tal objeto, el general Baquedano decidió enviar una comisión presidida por el sargento mayor de artillería Juan de la Cruz Salvo, con instrucciones de presentarse ante el comandante de Arica y solicitarle la rendición incondicional de la plaza, ofreciendo a cambio las garantías de estilo para toda su guarnición. Recibidas las órdenes, a las 6 de la mañana del sábado 5 de junio, se presentó a las afueras de Arica la embajada encabezada por el mayor Salvo. El grupo sería recibido por el teniente coronel Ramón Zavala, jefe del batallón Tarapacá, a quien le expondría el motivo de su presencia, pidiendo además ser llevado ante el comandante de la plaza. El joven oficial peruano accedió al pedido de Salvo, a quien conduciría solo y con los ojos vendados hasta la casa en la que funcionaba el cuartel general del coronel Bolognesi, ubicada al pie del Morro de Arica. Llegado ante la presencia del jefe de la plaza, el coronel Francisco Bolognesi saludó al mayor Salvo, invitándolo a tomar asiento. Cuando ambas figuras estuvieron el uno frente al otro, se entabló el siguiente diálogo, conservado por el historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena y referidas por el mayor Salvo a los pocos días de ocurridos los hechos. Le oigo a usted, señor. Señor, el general en jefe del ejército de Chile, deseoso de evitar un derramamiento inútil de sangre, después de haber vencido en Tacna al grueso del ejército aliado, me envía a pedir la rendición de esta plaza, cuyos recursos en hombres, víveres y municiones conocemos. Tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Entonces está cumplida mi misión. Lo que he dicho a usted es mi opinión personal, pero debo consultar a los jefes. Y a las 2 de la tarde mandaré mi respuesta al cuartel general chileno. No, señor comandante general, esa demora está prevista, porque en la situación en que respectivamente nos hallamos, una hora puede decidir la suerte de la plaza. Me retiro. Dígnese usted a aguardar un instante. Voy a hacer la consulta aquí mismo y en presencia de usted. Enseguida, el coronel Bolognesi agitó una campanilla con la que llamó a un ayudante, al que impartiría la orden de convocar inmediatamente a consejo a todos los jefes de los diferentes cuerpos de la guarnición de Arica. Ambos parlamentarios continuaron dialogando por espacio de algunos minutos, mientras comenzaban a entrar al salón los jefes peruanos, entre cuyas figuras estaba el antiguo comandante de la fragata Independencia, el capitán Juan Guillermo More, así como los coroneles Alfonso Ugarte, José Joaquín Inclán y Justo Arias y Aragüez, y los comandantes O'Donovan, Zavala y Sáenz Peña. Cuando estuvieron todos acomodados alrededor del salón, el coronel Bolognesi resumió en pocas palabras la misión del mayor Salvo, así como su petición de entregar la plaza y la respuesta que le había dado, luego de lo cual se dirigió a ellos con las siguientes palabras, recreadas por el teniente coronel Roque Sáenz Peña, testigo de la reunión, ciudadano argentino voluntario en el ejército peruano y posterior presidente de la República Argentina. Señores jefes y oficiales, estáis llamados a decidir con vuestro voto la suerte de esta plaza de guerra, cuya custodia os ha confiado la nación. No quiero hacer presión sobre vuestras conciencias, porque nuestros sacrificios no serían idénticos. Yo he vivido 63 años, y mi existencia no se prolongará por muchos días. ¿Qué más puedo desear que morir por mi patria y con la gloria de una existencia heroica que salvará el honor militar y la dignidad del ejército comprometido en esta guerra? Pero hay entre vosotros muchos hombres jóvenes que pueden ser útiles al país y servirlo en el porvenir. No quiero arrastrarlos en el egoísmo de mi gloria, sin que la Junta manifieste su voluntad decidida de defender la plaza y resistir el ataque. En ese momento, el capitán Juan Guillermo More se puso de pie y exclamó: Esa
Es también mi opinión. Entonces, el resto de los oficiales se puso de pie y, siguiendo el orden de graduación, manifestaron cada uno su voluntad de defender la plaza, con lo cual la suerte de Arica quedó finalmente decidida. Podéis decir a vuestro general que me siento orgulloso de mis jefes y dispuesto a quemar el último cartucho en defensa de la plaza. Señores, mi misión está cumplida. Lo siento mucho. Obtenida la respuesta de los defensores de Arica, el mayor Salvo se despidió estrechándole la mano a los jefes peruanos una última vez, diciéndoles sin sarcasmo, pero con acentuación: Hasta luego. Terminada la junta de guerra, el coronel Bolognesi notificaría al gobierno la decisión tomada de no rendir Arica, aunque sin recibir respuesta ni instrucciones. Mientras que el mayor Salvo regresaba a las 9 de la mañana al campamento chileno para dar cuenta del resultado de su comisión. Al conocer la respuesta del coronel Bolognesi, el general Baquedano daría la orden de romper fuegos contra las defensas de Arica, iniciando así un largo enfrentamiento de artillería que se prolongaría hasta las 2 de la tarde, concluyendo sin resultados claros para ningún bando, aunque dejaría en evidencia la incipiente coordinación que aún existía con la escuadra bloqueadora, que al no recibir órdenes claras, terminó por no intervenir en el enfrentamiento. Esa misma tarde, el general Baquedano nombraría al coronel Pedro Lagos como jefe de la división chilena a cargo del asalto a Arica, luego de lo cual se retiraría al campamento establecido en Chacayuta. Al día siguiente, el coronel Lagos decidió continuar con las hostilidades, esperando con ello que los defensores peruanos, al ser obligados a batirse, obtuvieran la oportunidad de salvar el honor del ejército y desistieran finalmente del propósito de resistir ante un escenario sin probabilidades de triunfo. Para tal propósito, ordenaría un nuevo bombardeo sobre la plaza, esta vez contando con la participación de parte de la infantería y de la escuadra bloqueadora en su conjunto. A las 12:30 de la tarde, la artillería chilena y la escuadra bloqueadora dieron inicio al bombardeo general de Arica, causando la contestación inmediata de las baterías peruanas y del monitor Manco Cápac. En paralelo, algunas compañías de los regimientos Lautaro y Buin fueron desplazadas en dirección a las baterías del norte, iniciando un breve enfrentamiento con los soldados de los batallones Iquique y Tarapacá, que concluiría con el repliegue de las tropas chilenas. A pesar del prolongado enfrentamiento de artillerías, los daños generados sobre las defensas de Arica terminarían siendo de menor relevancia, mientras que los cañones peruanos lograrían acertar su fuego sobre el blindado Cochrane y sobre la Covadonga, obligándolos a retirarse del combate. Ya para las 4:30 de la tarde, se daría por concluido el bombardeo general de Arica, mientras que el coronel Bolognesi se apresuraba para enviar un último telegrama al prefecto de Arequipa, en el que daba cuenta del resultado favorable del enfrentamiento. Concluido el bombardeo, el coronel Pedro Lagos se volcó a la tarea de preparar el asalto definitivo sobre Arica, pero antes de proceder, decidió enviar a Teodoro Elmore en un último intento de intimar la rendición de la plaza, previniéndole además de que no podría responder de la actitud de los soldados si las minas llegaban a estallar. Elmore se presentaría a las 6 de la tarde ante el coronel Bolognesi, solicitándole por última vez entrar en arreglos con el ejército chileno, cubierto como se hallaba ya el honor nacional de las fuerzas defensoras luego de los 2 días de combates previos, y bajo el riesgo de que el enemigo actuara de manera barbárica ante la resistencia peruana. Sin embargo, luego de una detenida discusión entre todos los jefes allí presentes, el coronel Bolognesi se negaría a reconocer a Teodoro Elmore como parlamentario, por lo que lo enviaría de regreso al campamento chileno, indicándole contestar que solo estaría dispuesto a recibir parlamentarios en forma y con arreglo a las prescripciones militares. En un último acto de desesperación, Elmore revelaría a algunos de los jefes de Arica que el ataque principal no vendría por el norte, sino por el este, solicitándoles que se ocuparan de reforzar las defensas y la concentración de tropas en ese sector. Fallado el último intento de capitulación, Teodoro Elmore abandonaría Arica y regresaría a la medianoche al campamento chileno para transmitir la respuesta de Bolognesi,
solo para advertir que las tropas del coronel Lagos ya habían abandonado sus carpas, dejando atrás únicamente los fuegos encendidos de sus fogatas. Cubiertos entre la neblina nocturna y avanzando en absoluto silencio, los soldados chilenos se apresuraron para tomar las posiciones señaladas para el asalto sobre Arica. El alba del 7 de junio marcará así el inicio de la batalla por la conquista del último bastión aliado en el sur del Perú. Muchas gracias por ver el 9º episodio. Y miren qué coincidencia, amigos, justamente, bueno, ya creo que este video lo verán el 7, ¿no? Lo estoy grabando un 6 de junio, pero miren, ¿no? Como todo está perfectamente alineado. Pero bueno, amigos, definitivamente un nuevo capítulo, una nueva oportunidad de aprender más de lo que sucedió en la guerra del Pacífico, pero más allá de eso, tengo que reconocer que súper valentía de todos los hombres líderes en esta campaña, ¿no? De los peruanos. Yo sé que los he criticado mucho por el hecho de que siento que no les correspondía o que de pronto actuaron no tan organizadamente, pero debo admitir, me sorprende demasiado y siento que es bastante de elogiarlos porque de todas maneras no cualquiera tiene ese valor para dar la vida por su patria, igual que los chilenos, ¿no? Porque se sabe, ¿no? Se sabe que en Chile se ve, y también en la historia como tal, se ve justamente ese amor a la patria, y que es justamente ese motor lo que ha logrado en su momento, ¿no? ¿Verdad? Tantas victorias, ¿no? Después de tantos enfrentamientos. Pero en todo caso, creo que este momento es muy importante, históricamente hablando, para Perú también. Y creo que, claro, incluso ya viéndose ya en la derrota, viéndose ya que, bueno, que también se me hizo y siempre se me hace súper humano el hecho de que algunos líderes de los dos bandos tuvieron esa como consideración con los demás, a pesar de en sí estar en guerra. Si se han dado cuenta a lo largo de estos videos, ha habido bastantes, yo diría que ejemplos de humanidad, de compasión, del hecho de tratar, ¿no? De no derramar sangre inútilmente, tal como lo dijo en el video, pero en todo caso se les respeta demasiado el hecho de que hayan querido seguir, no soltar Arica a pesar de que tenían todo en contra, pero sí los admiro mucho, a estas figuras importantes, ¿no? De ambos lados, claro está, pero sí se me hizo algo para rescatar, ¿no? O sea, de todas maneras siento que a pesar de que ya de pronto era muy tarde, tuvieron una buena intención, pero también una buena organización, de pronto ya en una situación ya muy crítica, ¿no? Pero en todo caso eso, amigos, y definitivamente sin dejar de lado, ¿no? Al ejército chileno, por supuesto, súper bien, como les digo, sus actitudes, hasta el último igual tratando de decirle, ya dejemos las cosas así, no sigamos en esta guerra, podemos dejarlo por la paz, ¿no? Más que nada para que no se pierdan más vidas, porque es que sí, o sea, realmente aquí se lo apuesta todo por todo. Entonces me parece súper lindo esos momentos, y justamente, amigos, justamente ahorita que, bueno, no quiero tocar mucho algo fuera de este contexto, pero justamente que hoy estamos viviendo todo este miedo, ¿no? A la Tercera Guerra Mundial y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Estos pequeños momentos son los que nos unen, porque nos hace ver que las personas que tienen, ¿no? ese espíritu, ¿no? Ese espíritu bondadoso, realmente no buscan o no quieren o no van a querer forzar la muerte, ¿no? De personas inocentes o de pronto personas que, bueno, están representando a sus países, por supuesto, y lo están dando todo por ellos, por los mismos, pero no deja de igual haber esa preocupación, ese intento, ¿no? De unión al final del día, o por lo menos es lo que podemos ver en esta de aquí, en la guerra del Pacífico, muy diferente de pronto a lo que se ve hoy en día, que hay bastante
no sé, decisiones de pronto erróneas, mucho odio, muchos sentimientos negativos, ¿no? Entonces, que van más allá de en sí lo que podríamos nosotros contemplar como patriotismo. Yo siento que hay muchas, no sé, siento que hay otra perspectiva diferente, ¿no? O sea, aquí se ve el honor, la patria, el amor, ¿no? A, a poder representar a millones de personas, a defenderlos, a defender sus ideales. O sea, yo por eso digo, este tipo de historia, ¿no? Que está, bueno, no solamente que es súper real, sino que también está súper bien explicada, nos da una perspectiva de una situación muy diferente de esos tiempos. Y eso, entonces creo que es bastante para reflexionarlo, ¿no? Pero bueno, amigos, en serio espero que les haya gustado el video. Por favor, si les gustó, dejen su like. Yo sé que ustedes están ya esperando la siguiente parte y yo también. De hecho, estoy muy contenta por ya haberla reaccionado. En todo caso, espero verlos en la siguiente y obviamente en las siguientes. Yo creo que ya estamos, bueno, estamos en episodio 9. Creo que eran como 15 episodios. Bueno, todavía nos falta. Pero en todo caso, se viene mucho más de las siguientes partes, los siguientes episodios. Así que esténse súper atentos. Ya saben, suscríbanse y denle a la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y obviamente esténse súper pendientes para seguir reaccionando a esta serie tan increíble. Por supuesto, no olviden también dejamos los créditos de estos videos que recuerden no son de nosotros, sino que los estamos reaccionando. Los links los dejamos siempre en la descripción para que ustedes también vayan y les den su respectivo apoyo, por supuesto, a los videos originales, que de verdad están buenísimos, muy bien explicados, muy bien hechos. Se nota, ¿no?, el amor a esto de representar la historia. Pero bueno, en todo caso eso, amiguitos, muchas gracias, les mando un abrazo enorme. No olviden apoyarme siguiéndome en mis redes sociales, estoy en todas como Ana Gaby Star y estaré leyendo sus comentarios. Nos vemos en todo caso en un siguiente episodio y en una siguiente reacción. ¡Adiós!